Cuando Dios habla, el universo escucha, en el ardiente corazón del desierto. Entre piedras secas y un silencio profundo que solo el desierto puede ofrecer, ocurrió algo extraordinario. Allí estaba Moisés, un hombre que llevaba consigo las cicatrices de Egipto, el dolor de un pueblo esclavizado y la duda sobre quién era realmente. La historia de Moisés en el libro del Éxodo es una de las narraciones más ricas e inspiradoras de la Biblia, llena de simbolismo, fe, transformación y revelaciones divinas. En el centro de esta historia está el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, una profunda declaración de soberanía, eternidad y presencia divina. Él no lo sabía, pero ese día, a la sombra de un arbusto en llamas que no se consumía, la famosa zarza ardiente, tendría un encuentro que cambiaría la historia de la humanidad. Un encuentro con Dios mismo, un encuentro con la revelación. Yo soy el que soy. Pero ¿qué significa realmente esta frase tan enigmática? ¿Por qué se presentó Dios de esta manera a Moisés? ¿Y cómo cambió para siempre esta declaración la relación entre Dios e Israel? Vamos a desentrañar paso a paso esta poderosa revelación, sumergiéndonos en el contexto histórico, espiritual y simbólico de la historia de Moisés en el libro del Éxodo. Bienvenido, bienvenida a nuestro canal Códigos Internos. Prepárense para un fascinante viaje al pasado. Ahora, si están listos, vamos al video. Antes de comprender la profundidad de la frase, yo soy el que soy, debemos entender el dolor que la precedió. Israel vivía bajo el yugo de Egipto. El faraón temía el crecimiento del pueblo hebreo y por eso ordenó el exterminio de sus recién nacidos. La Biblia no menciona el nombre del faraón, lo que puede ser una crítica a su insignificancia ante el poder divino. Algunos estudiosos asocian al faraón del Éxodo con Ramsés II, debido a las evidencias arqueológicas de las ciudades mencionadas, pero esto no es consensuado. Egipto era una potencia con una religión politeísta, donde el faraón era visto como un dios. La narrativa del Éxodo desafía esta cosmovisión, exaltando a «Yo soy» como el único Dios verdadero. La esclavitud no anuló la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob de que sus descendientes serían una gran nación. Esta promesa es la base de la relación entre Dios e Israel, que se concreta en la misión de Moisés. Fue en este contexto donde nació Moisés, en un periodo de gran peligro cuando el faraón ordenó la muerte de todos los bebés hebreos varones. Su madre Joquebed lo escondió en una cesta en el río Nilo, donde fue encontrado por la hija del faraón, símbolo de la providencia divina desde el comienzo de su vida. Criado como príncipe y creció en el palacio egipcio, Moisés tuvo acceso a la educación y a los privilegios de la corte egipcia, pero nunca perdió su identidad hebrea. Su educación durante la infancia en el palacio le dio a Moisés una perspectiva única, pero también generó conflictos internos. Su conexión con su pueblo siempre estuvo presente. De adulto, mató a un egipcio al defender a un esclavo hebreo y huyó al desierto. Allí encontró refugio en Madián y vivió como pastor durante 40 años. Esta fase de exilio fue crucial para las transformaciones en la vida de Moisés, moldeándolo de un hombre impulsivo a un líder humilde. Este es el escenario del llamado de Dios a un hombre en el exilio. Un pueblo que sufre y un desierto que se hace eco del silencio de la esclavitud. Como curiosidad, el nombre Moisés deriva del hebreo Moshe, que significa sacado de las aguas, un símbolo de su salvación y futura misión de guiar a Israel a través del Mar Rojo. En la hija del faraón, que adoptó a Moisés, no es nombrada en la Biblia, pero algunas tradiciones la identifican como Hatshepsut. Aunque fue criado en la cultura egipcia, Moisés mantuvo una conexión espiritual con su pueblo. Su fe fue puesta a prueba y fortalecida en el desierto, preparándolo para el llamado divino en la zarza ardiente. Esta transformación refleja cómo Dios utiliza las experiencias humanas para preparar a sus elegidos. La llamada tiene lugar en Éxodo 3:1-6. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente es uno de los momentos más emblemáticos de la Biblia. En el desierto acerca del monte Sinaí, Dios se aparece en una zarza que arde sin consumirse, un milagro que captó la atención de Moisés. Moisés ve una zarza en llamas que no se consume. Esa imagen por sí sola ya es un poderoso símbolo de la presencia divina en fuego, que no destruye, luz que purifica, una llama que atrae. La zarza ardiente es uno de los símbolos de la Biblia que representa la santidad, la eternidad y el poder divino. El fuego simboliza la purificación, mientras que la zarza intacta refleja la inmutabilidad de Dios en Dios. Le habla desde allí, Moisés, y él responde, aquí estoy. Entonces, Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, conectando a Moisés con la promesa de los patriarcas. Le ordena a Moisés que se quite las sandalias, ya que el lugar es Tierra Santa, enfatizando la importancia de la presencia divina. Este diálogo se convierte en un punto de inflexión. Dios declara, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores.
porque conozco sus dolores. Cuando Moisés le pregunta el nombre de Dios, él responde, yo soy el que soy. En hebreo, el nombre Yahweh es una declaración de la autoexistencia, soberanía y eternidad de Dios. Yo soy implica que Dios es la fuente de toda existencia, sin depender de nada ni de nadie. Él es el Dios presente, activo y suficiente para cumplir sus promesas. Para los israelitas, el nombre les dio la confianza de que Dios estaba con ellos en la lucha por la liberación. ¿Cuál es el impacto del nombre de Dios en la fe? El nombre, Yo soy, refuerza la fe de Moisés y de Israel, garantizando que Dios es más grande que cualquier obstáculo, incluido el poder del faraón. También establece una relación personal entre Dios y su pueblo. El tetragrama es tan sagrado en el judaísmo que se evita su pronunciación, sustituyéndolo por Adonai. Esta práctica refleja el respeto por la presencia divina. Dios encarga a Moisés que se enfrente al faraón y lidere la liberación de Israel. A pesar de su renuencia inicial, alegando falta de elocuencia, Dios promete estar con él, proporcionándole señales milagrosas, como el bastón que se convierte en serpiente y la curación de la lepra. Aquí ya tenemos un punto clave: la liberación nace de la escucha divina. Dios ve, Dios escucha. Dios le revela entonces a Moisés que su misión era desafiar la autoridad del faraón y liberar a los israelitas. Dios utilizó las 10 plagas para demostrar su poder divino frente a los dioses egipcios, mostrando que Yo soy es soberano. Cada plaga desafiaba a una deidad egipcia, pero Moisés, humano como nosotros, duda de sí mismo. Pregunta: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Cuando vaya a los hijos de Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me pregunten: ¿cómo te llamas?, ¿qué les diré? Y Dios responde con una de las declaraciones más misteriosas y profundas de la Biblia. Y Dios responde algo crucial, ciertamente: yo estaré contigo. Aquí está la primera señal de una presencia constante. Dios no solo envía, sino que acompaña, camina junto a nosotros y está al frente de la batalla. Moisés pasó de ser un hombre vacilante, que dudaba de su capacidad, a un líder confiado en la presencia divina. Su viaje refleja cómo la fe y la oración pueden transformar vidas. ¿Cuál era el significado de las 10 plagas? El Nilo, convirtiéndose en sangre, desafiaba a Hopi, dios del río. La muerte de los primogénitos confrontaba la divinidad del faraón y llevó a la creación de la Pascua, un hito en la relación entre Dios e Israel. La sangre del cordero en las puertas protegió a los israelitas, simbolizando la salvación. Estas plagas fueron señales del juicio divino y de la supremacía del Yo soy. Éxodo 3 y 14 y añade: así dirás a los hijos de Israel: el Yo y me ha enviado a vosotros. Esta frase resuena a través de los siglos como una revelación del ser absoluto, eterno, inmutable y presente en todas las cosas. ¿Tiene el Yo soy un significado metafísico? El nombre Yo soy en hebreo encierra un misterio lingüístico y espiritual. Se trata del verbo ser en tiempo imperfecto, que indica un estado continuo, es decir, yo soy el que soy, seré el que seré, estoy siendo el que soy. Todas estas traducciones son posibles. Dios no se define como un hombre fijo, una identidad limitada, sino como un flujo eterno de existencia. Él es lo que es, siempre ha sido y siempre será. Esta es una de las mayores curiosidades de la Biblia. El único nombre de Dios, revelado directamente por Él mismo, es un estado de ser. Cuando Dios dice Ios o I, está afirmando que su presencia es suficiente. La liberación de Israel no vendrá por la espada, sino por la presencia divina que camina con ellos, que los guía, que los sostiene. Es la fe en Dios que dará fuerza a Moisés para enfrentarse al faraón, realizar milagros, guiar al pueblo, abrir el mar. Esta frase se convierte en el corazón del Éxodo, un pueblo que camina con Dios al frente. Moisés, después de este encuentro, se transforma por completo. Moisés nunca más fue el mismo. Ese tímido pastor se convierte en el mayor profeta de Israel. No por su propia fuerza, sino porque el poder divino se manifiesta en él. Se convierte en el canal de la oración, de los milagros, de la dirección. Sube al monte, recibe los mandamientos, intercede por el pueblo, conduce a toda una nación por el desierto. Su vida muestra cómo la presencia de Dios puede transformar completamente a alguien. La historia de Moisés enseña que Dios elige a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. La oración es un canal para buscar orientación y fuerza. Siglos más tarde, en el Nuevo Testamento, Jesús dirá en Juan las 8:58, antes de que Abraham existiera, Ios o I. Esto escandaliza a los fariseos, porque se está identificando con el mismo nombre revelado a Moisés. Aquí hay otra curiosidad profunda. Jesús se hace eco de la voz de la zarza ardiente. Él es la manifestación viva del Ios y Dios entre los hombres, presente, activo,
libertador. La zarza ardiente es más que un fenómeno visual, es un símbolo de lo que es tocado por Dios y no se consume. Al igual que Israel, el pueblo oprimido por el fuego de la esclavitud, pero no destruido, al igual que el propio Moisés, moldeado por el desierto pero no borrado. La Biblia está llena de símbolos, y comprender el lenguaje simbólico nos acerca al corazón espiritual de las Escrituras. ¿Qué nos enseña esta historia, y cuál es su relevancia hoy en día? Que Dios ve nuestro dolor, que la liberación comienza con una llamada, que la fe en Dios nos convierte en instrumentos de transformación, que Dios no es un concepto lejano, sino una presencia constante. Nos conectamos con esa chispa divina dentro de nosotros. Reconocemos que no estamos solos, que existe una fuerza que nos sostiene. En el viaje de Moisés, la oración no era una repetición vacía, sino un diálogo íntimo con lo divino. A través de la oración, Moisés recibió dirección, fuerza, paciencia e incluso valor para interceder por Israel. Esta dimensión de la fe, la que habla con Dios, la que escucha a Dios, la que responde a Dios, es esencial para comprender el impacto de Dios en toda la Biblia. Puede verse como una larga carta de amor entre Dios e Israel, entre el Creador y su creación. El Éxodo es el punto en el que esta relación alcanza la libertad. Dios no solo saca a Israel de Egipto, sino que los llama a Él. El Yeshua es aquel que libera para relacionarse, que saca de la opresión para caminar codo con codo. En tiempos de crisis, la oración y la confianza en Él y pueden traer paz y orientación. La historia de Moisés muestra que Dios capacita a aquellos que confían en Él, incluso ante desafíos aparentemente imposibles. La narración del Éxodo ha influido en los movimientos de libertad a lo largo de la historia, y en tiempos modernos, ha servido de inspiración a varios líderes en busca de la liberación. Hasta hoy el monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, es un lugar de peregrinación hasta hoy. En la península del Sinaí, la historia de Moisés aparece en el judaísmo, el cristianismo y el islam, lo que demuestra su relevancia universal. La historia de Moisés es más que un relato antiguo. El pastor vacilante que se convirtió en libertador resuena a través de los milenios como un testimonio irrefutable de la soberanía y la fidelidad de Dios. No fue la elocuencia de Moisés, ni su coraje innato, lo que cambió el curso de la historia, sino la presencia omnipotente de Dios en su vida. La gran verdad espiritual que destaca en esta narración es que la salvación del hombre y la gloria del Creador están intrínsecamente ligadas. No se trata de un Dios que existe para servir a nuestros propósitos, sino de nosotros, creados para su propósito eterno. El clamor de los hijos de Israel llegó a los oídos de Dios, no porque ellos tuvieran mérito alguno, sino porque la alianza de Dios con Abraham, Isaac y Jacob era eterna, y la liberación que parecía humanamente imposible se manifestó en la majestad del poder divino. Así es también nuestra salvación, no por nuestras obras, sino por la infinita misericordia y gracia del Dios que nos ama y que nos redimió mediante el sacrificio perfecto de su Hijo, el Mesías, Jesucristo. Él es el puente sobre el abismo del pecado, la luz en la oscuridad de la desesperación. Que cada uno de nosotros, al contemplar la zarza ardiente de la soberanía divina, sienta la invitación a descalzarse de sus propias fuerzas y egos, reconociendo que siempre estamos en suelo sagrado, en presencia del Altísimo. La verdadera motivación para la vida no es la búsqueda del reconocimiento humano, sino la búsqueda incansable de la honra. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy como Él en el desierto, perdidos, exiliados de nosotros mismos, huyendo del pasado o temiendo el futuro? Y si, como Moisés, oyéramos una voz del corazón que nos dijera: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Es decir, despídete de tus ilusiones y sígueme. Y si esa voz nos dijera: sígueme, estaré contigo y enfrentaremos todas las batallas juntos. ¿Dios está contigo? La liberación continúa, la llamada continúa, el Dios sigue hablando, la presencia divina sigue actuando. Y todos podemos ser transformados como Moisés cuando respondemos: aquí estoy. ¿Estás listo para este encuentro? ¿Cuál sería tu respuesta? Si has llegado hasta el final, deja en los comentarios la palabra: aquí estoy. Suscríbete al canal Códigos Internos, activa la campana y deja tu me gusta para apoyar nuestro contenido. Tu presencia es siempre muy importante para nosotros. Hasta el próximo video.